¿De verdad crees que puedes poner en marcha a esta bestia, veterano? Tenemos a todo un equipo de ingenieros nucleares que no pueden. La voz, perteneciente a un joven cabo llamado Evans, resumaba la clase de arrogante condescendencia que solo la juventud puede perfeccionar. Estaba de pie con los brazos cruzados, con una sonrisa burlona en los labios mientras miraba al anciano que tenía delante. Richard Morrow, de 85 años y vestido con una sencilla chaqueta de visitante, no respondió. Su mirada estaba fija en la silenciosa y monstruosa maquinaria de la sala de máquinas del portaaviones. Pasó una mano por la fría barandilla de acero, su tacto le resultó familiar. A su alrededor, un grupo de jóvenes marineros e infantes de marina intercambiaron miradas divertidas y sus silenciosas risitas resonaron en la vasta cámara silenciosa. El gran corazón del buque de guerra estaba muerto, y se suponía que este anciano era la solución. Para ellos, era absolutamente ridículo. El silencio de la cubierta de mando era más condenatorio que cualquier alarma. El USS Gerald R. Ford, la cumbre de la ingeniería naval y orgullo de la flota, se encontraba a la deriva. Un catastrófico fallo eléctrico durante un crucial ejercicio previo al despliegue había sumido al superportaaviones en la oscuridad y el silencio. Todas las soluciones digitales, todos los protocolos modernos habían fallado. Los reactores se mantenían estables, pero fríos, y la compleja red de sistemas redundantes diseñada para reiniciarlos había fallado en un desastre en cascada que nadie había previsto. El barco y las carreras de todos los oficiales a bordo estaban en el agua. La inspiración había llevado al capitán Riggs, comandante del barco, a este último e improbable recurso. Se rumoreaba que un anciano civil, invitado en una gira de legado con su nieto, había servido en el portaaviones nuclear original, el USS Enterprise, CVN-65. El nieto, un joven alférez llamado Miller, había sugerido con nerviosismo que su abuelo podría saber algo sobre los antiguos sistemas de anulación manual, procedimientos arcaicos que eran más leyenda que realidad. Borrados hacía tiempo de los manuales digitales y la formación moderna. Ahora esa leyenda se alzaba ante ellos, una figura encorvada en una sala de máquinas cavernosa y tenuemente iluminada, con menos aspecto de salvador que de un hombre que se había alejado de un grupo de turistas. El teniente comandante Chow, el ingeniero jefe, se apretó el puente de la nariz, el estrés de las últimas 12 horas se le notaba en el rostro. Veía a Richard Morrow no como un recurso, sino como una distracción, un cuento popular que desperdiciaba un tiempo precioso. El cabo Evans, en cambio, lo veía como un saco de boxeo para su propia frustración. Con el debido respeto, señor, dijo Evans lo suficientemente alto para que toda la tripulación lo oyera, este es un reactor A-1B de quinta generación, no una caldera de vapor de los años 60. ¿Qué va a hacer? ¿Darle una llave inglesa? Más risitas. Morrow parecía no oír. Se movía con una gracia lenta y deliberada, sus ojos escudriñando las filas de consolas muertas y turbinas inactivas. La iluminación de emergencia proyectaba sombras largas y danzantes, haciendo que los enormes motores parecieran titanes de acero dormidos. El aire estaba cargado con el aroma a metal frío y ozono. La silenciosa contemplación de Morrow contrastaba marcadamente con la energía frenética que había llenado el espacio apenas una hora antes. Necesito un esquema, dijo Morrow, con voz tranquila pero clara. Uno de verdad. De papel. Necesito ver las bombas de refrigerante secundarias en el colector de inducción de emergencia. El comandante Chow suspiró. Señor, todos nuestros esquemas son digitales y el sistema no funciona. Siempre hay una copia en papel, afirmó Morrow, no como una pregunta, sino como un hecho. En un armario forrado con tapa en el centro de control de ingeniería, tiene que haberla. Chow intercambió una mirada con uno de sus suboficiales, quien se encogió de hombros.
Nadie había buscado esquemas en papel en 20 años. Mientras se ordenaba una búsqueda a regañadientes, Morro continuó su lento caminar, arrastrando la mano por un grueso manojo de cables aislados. Se detuvo en una sección de la cubierta de acero que parecía idéntica a todas las demás. La golpeó con el pie. «Consígame una palanca. Hay un panel de válvulas manuales aquí abajo». Evans rió a carcajadas esta vez. ¿Un qué? Señor, esta es una placa de cubierta sólida soldada por fusión. No encontrará una escotilla secreta de una vieja película de espías. Morro simplemente lo miró, con la mirada fija, hasta que la risa del joven cabo se apagó en su garganta. Los ojos del anciano, claros y azules, reflejaban una profunda experiencia que resultaba inquietante. El alférez Miller, nieto de Morro, observaba desde un rincón de la sala, con el rostro ardiendo con una mezcla de orgullo y humillación. Veía el genio en su abuelo, pero estos expertos solo veían a un anciano senil. Un marinero finalmente regresó con una pesada palanca. Para asombro del ingeniero y la tripulación, cuando la palanca se clavó en una costura casi invisible y se hizo palanca, una pesada placa de la cubierta crujió y se levantó. Debajo, en un compartimento empotrado, había una serie de grandes válvulas manuales cubiertas de grasa, con sus manijas rojas cubiertas de décadas de polvo. Eran reliquias de una época olvidada de la ingeniería. Evans se quedó mirando, boquiabierto. «Ni hablar», murmuró. «Nunca se deshacen de lo básico», dijo Morro en voz baja, más para sí mismo que para la tripulación. Se arrodilló, con las rodillas crujiendo en señal de protesta, y estudió el sistema. Pidió una llave inglesa, un manómetro y un teléfono fijo, de esos que se alimentan directamente de la propia línea. Cada petición fue atendida con una creciente sensación de desconcierto. Esto no estaba en ningún manual. Era algo completamente distinto. Mientras Morro empezaba a revisar metódicamente cada válvula, la incredulidad de Evans se transformó en sospecha. «Oigan, chicos, saquen una foto para el museo», le susurró a sus amigos. Un veterano de la Segunda Guerra Mundial intenta arreglar una nave espacial. El insulto, aunque susurrado, fue lo suficientemente agudo como para romper el tenso silencio de la sala. Desde la cubierta de mando, la voz del capitán Riggs, tensa y metálica, crepitó por el intercomunicador de emergencia. Informe de estado de ingeniería. El almirante de la flota se dirige a una revisión completa de los sistemas. Necesito algo, Shaw. Lo que sea. La mención del almirante añadió una nueva capa de presión. El tiempo se agotaba, y mientras Richard Morro tomaba una gran válvula de manija roja entre sus manos arrugadas y callosas, el peso de un momento de 60 años atrás se apoderó de él. Sus manos, ahora manchadas por la edad, se volvieron jóvenes de nuevo, fuertes y seguras. La silenciosa sala de máquinas del Ford se disolvió, reemplazada por el caótico y aullante corazón del USS Enterprise en 1962. Las luces rojas destellaron, tiñendo el estrecho espacio de los colores de la alarma. Un agudo zumbido le taladró los oídos. Tenía 20 años, la cara cubierta de sudor y grasa, forcejeando con ese mismo tipo de válvula. Vapor, sobrecalentado e invisible, silbaba desde una tubería fracturada cercana, y las placas de la cubierta vibraban con la furia de un reactor al borde de la catástrofe. Una voz, joven y aterrorizada, gritó por encima del estruendo. «No es suficiente, Rick. Va a entrar en crisis». El recuerdo no era una historia que contar en fiestas. Era una mezcla visceral y aterradora de calor, ruido y la absoluta certeza del fracaso. Fue el momento en que comprendió la diferencia entre lo que el manual decía que era posible y lo que un hombre debía hacer para sobrevivir. Parpadeó, y el fantasma del Enterprise se desvaneció.
Estaba de vuelta en la fría y silenciosa sala de máquinas del Gerald R. Ford. Su expresión era plácida, inalterada, pero los rostros jóvenes y escépticos que lo rodeaban no podían ver el fuego que acababa de reavivarse en su mente. Conocía esta máquina, no porque la hubiera estudiado, sino porque había sobrevivido a su antecesor. Conocía la sensación de la válvula, la cantidad precisa de presión que podía soportar antes de romperse. Sus manos lo recordaban. El alférez Miller no lo soportaba más. Había presenciado la burla apenas disimulada de los técnicos más elitistas de la nave. Había visto al ingeniero jefe, el hombre responsable de una nave de $1.000 millones, ofrecerle a su abuelo solo una indulgencia cansina. La última puya del cabo Evans, cuidado con romperse la cadera, papá, fue la gota que colmó el vaso. Su abuelo estaba allí para ayudar, para ofrecerle toda una vida de experiencia que no se podía descargar en una tableta, y lo estaban tratando como a un idiota decrépito. Miller retrocedió hasta las sombras de un conducto enorme, con la mandíbula apretada por la ira. Sacó su teléfono personal. Lo sintió como una traición a la cadena de mando, un acto de desesperación, pero no podía permitir que esto continuara. Tenía un número, que su abuelo le había dado al ser nombrado oficial con una simple instrucción: solo úsalo si tienes un problema del que no puedes salir. Nunca imaginó que esta sería la situación. Sus pulgares recorrieron la pantalla, marcando el número. Al segundo timbrazo, una voz profesional y nítida respondió: oficina del almirante Thompson. El alférez Miller respiró hondo, manteniendo la voz baja pero firme. Soy el alférez Miller. Estoy a bordo del USS Gerald R. Ford. Mi abuelo, Richard Morrow, está abajo, en la sala de máquinas. Hizo una pausa, escuchando las risas condescendientes del otro lado de la sala. Tienen un corte de luz total y lo están tratando como a una broma. Señor, fue a él a quien llamaron para pedir ayuda. Entregó la última información crucial. Sirvió a las órdenes del almirante, en el Enterprise. La línea se quedó en silencio por un momento, no el silencio de la despedida, sino el silencio de una repentina atención concentrada. El nombre de Richard Morrow había resonado como una carga de profundidad. Quédese donde está, alférez. La voz del ayudante regresó, ahora aguda, con una nueva urgencia. No deje que su abuelo salga de esa sala de máquinas. El almirante ya está de camino al portaaviones. Le transmitiré su mensaje directamente. La llamada terminó. Una sensación de justicia inminente se apoderó del alférez Miller. Sobre ellos, en la superficie del océano agitada por la tormenta, la caballería había sido alertada. Mientras su abuelo seguía trabajando, ajeno al drama y rodeado de necios, las ruedas de un gran y terrible ajuste de cuentas habían comenzado a girar. Dentro de la vibrante cabina de un helicóptero Seahawk, el almirante Thompson, un hombre con 68 años grabados en un rostro que parecía tallado en granito, contemplaba la silueta destrozada del USS Gerald R. Ford. Iba de camino a supervisar un desastre, a relevar a un capitán y a desmantelar un equipo de mando. Su ayudante se inclinó hacia adelante, gritando por encima del rugido de los rotores. Señor, un mensaje prioritario de un tal alférez Miller en el Ford. Dice que su abuelo está en la sala de máquinas. Un tal señor Richard Morrow. El ayudante hizo una pausa, dejando el nombre en el aire. Dice que sirvieron juntos, en el Enterprise. La máscara estoica del almirante se hizo añicos. Un destello de incredulidad cruzó su rostro, seguido de una oleada de reconocimiento tan profunda que pareció dejarlo sin aire. Morrow. Rick Morrow está en el Ford. Su voz, una voz grave y áspera que podía hacer temblar a los capitanes, se llenó de repente de una emoción cruda y olvidada. Póngame con el capitán Riggs.
En el puente del Ford, el capitán Riggs atendió la llamada prioritaria con un nudo en el estómago. Esperaba ser despedido. La voz del almirante resonó por el receptor, ignorando cualquier cortesía. Capitán, tengo entendido que tiene un civil en su sala de máquinas. Un tal señor Richard Morrow. Sí, almirante, confirmó Riggs, con la voz débil y apagada. Una posibilidad remota. El equipo de ingeniería se muestra escéptico. Escéptico. La palabra fue un trueno. El tono del almirante bajó de tono, volviéndose tan frío y peligroso como el profundo océano bajo ellos. Capitán, déjeme ser claro. El hombre que tiene en su sala de máquinas no solo leyó el manual del reactor nuclear, anulaciones. Lo escribió. Lo escribió con grasa y sudor y agallas durante el incidente del 62, cuando él solo evitó la fusión del núcleo del Enterprise con solo una llave inglesa y una oración. El hombre del que permite que su tripulación se burle es una leyenda viviente. Debe brindarle toda la cortesía y todos los recursos que necesite. ¿Entendido? La línea se cortó, dejando al capitán Riggs en un silencio atónito y horrorizado. El anciano no era solo un veterano, era un héroe. Un héroe al que su tripulación, en ese preciso instante, trataba como a un incompetente. La dramática ironía era un peso físico que aplastaba el aire del puente. El público de cubierta ahora conocía el secreto, mientras que los antagonistas de abajo permanecían dichosamente, peligrosamente ignorantes. De vuelta en la sala de máquinas, un zumbido sordo llenó repentinamente el aire. Un único grupo de luces parpadeó sobre un panel de control secundario. Richard Morrow había logrado sortear una serie de relés fundidos, devolviendo la primera chispa de vida a las venas de la nave. Fue una pequeña y asombrosa victoria. También fue para el cabo Evans, la gota que colmó el vaso. No vio progreso, sino un acto peligroso e imprudente. ¿Qué hiciste?, gritó, su miedo transformándose en agresión. Avanzó a grandes zancadas, acortando la distancia entre ellos. No se puede empezar a desviar la energía por capricho. No tienes ni idea de lo que haces. Incluso el comandante Chow, el ingeniero jefe, estaba nervioso. Esto era un caos. Estaba fuera de cualquier procedimiento, de cualquier protocolo que hubiera aprendido. Señor, voy a tener que pedirle que se aleje de la consola, dijo Chow con voz tensa. Es un civil en una zona restringida. Esto ya ha ido demasiado lejos. Pero Evans lo obligó a pasar el punto de no retorno. Extendió la mano y la colocó firmemente sobre el hombro de Richard Morrow. Ya basta, viejo. Vámonos. El maestro de armas lo escoltará a la superficie. Es un riesgo para la seguridad. El contacto físico, la amenaza directa de arresto, fue el acto supremo de exceso de arrogancia. Richard Morrow no se inmutó. Ni siquiera giró la cabeza. Sus ojos permanecieron fijos en un manómetro que, por primera vez en 12 horas, comenzaba a subir lenta y constantemente. Hijo, dijo, con la voz aún tranquila, pero ahora tan pesada como el casco de la nave. Quítame la mano de encima. Antes de que Evans pudiera reaccionar, la escotilla principal de la sala de máquinas se abrió de golpe con un ensordecedor estruendo de acero contra acero. El sonido resonó por la vasta cámara como un disparo que paralizó a todos. El capitán Riggs se encontraba en la abertura, con el rostro pálido como un fantasma. A su lado, 2 marines estadounidenses con uniforme de gala. Sus rifles, en una ceremonia pero intimidante presentación, y pasando junto a ellos, con su presencia absorbiendo todo el aire de la sala, estaba el almirante Thompson. La llegada del almirante fue un suceso sísmico. Sus ojos, como astillas de hielo,
recorrieron la escena, observando los rostros conmocionados de la tripulación de ingeniería, la mano del cabo Evans en el hombro de Morro y la serena dignidad del anciano en la consola. Almirante en cubierta, tartamudeó el comandante Chow, con la voz quebrada mientras él y Evans se ponían en alerta, torpes y presas del pánico. El resto de la tripulación se quedó paralizada, con la burla convirtiéndose en cenizas en sus bocas. Esto no era una revisión. Era una ejecución. El zumbido bajo y constante de la energía auxiliar que Morro acababa de conectar servía de siniestra banda sonora al drama que se desarrollaba. El almirante Thompson no dedicó ni una mirada al tembloroso jefe de máquinas ni al aterrorizado cabo. Cruzó la cubierta a grandes zancadas, con sus zapatos lustrados resonando con firmeza, y se detuvo justo frente a Richard Morro. Las líneas duras del rostro del almirante se suavizaron, reemplazadas por una mirada de profundo respeto. Se irguió en toda su imponente estatura. Entonces, en un acto que desafió todo protocolo y dejó atónitos a todos los presentes, el almirante de 4 estrellas se llevó la mano a la frente en el saludo más brusco y perfecto que jamás había hecho. La sostuvo, con la mirada fija en el anciano. «Rick», dijo el almirante, con la voz resonando en el espacio cavernoso, impregnada de 60 años de gratitud no expresada. «Es un honor volver a verte». Richard Morro, lenta y dolorosamente, enderezó la espalda. Se limpió una mancha de grasa de la mano en sus pantalones desgastados. No devolvió el saludo con precisión militar, sino con un simple y cansado asentimiento, un saludo entre iguales. Jimmy, respondió, con una leve sonrisa en los labios. «Lo has hecho bien». El almirante bajó la mano, pero no apartó su mirada reverente. Luego se giró. Su rostro, que antes mostraba calidez y respeto, se transformó en una máscara de fría furia. Volcó esa furia, como los cañones principales de un acorazado, al mando del barco. Chow y cabo Evans. ¿Tienen idea de quién es este hombre?, bramó, su voz reverberando en los mamparos de acero. Todos, incluido el capitán Riggs, se estremecieron. «Soy el suboficial mayor Richard Morro». En 1962, a bordo del USS Enterprise, una fuga de refrigerante primario amenazó con provocar una fusión total del reactor. Nuestros sistemas de última generación, los mejores del mundo, fallaron. El libro decía que la nave se había perdido. Todos los oficiales del puente estaban listos para ordenar un barco. Dio un paso más cerca, con la voz bajando a un gruñido amenazador. Pero este hombre, entonces un joven de 20 años con más coraje que sentido común, se negó a dejar morir a nuestro primer portaaviones nuclear. Se metió en un túnel no más grande que un ataúd, rodeado de vapor sobrecalentado que derretía la pintura de las paredes, y forzó manualmente una válvula de derivación, salvando la nave y a los 5.000 hombres a bordo. El procedimiento de emergencia que inventó en el acto, bajo una presión inimaginable, es la razón de ser de los controles manuales. El mismo concepto que has olvidado, lo creó con sus propias manos. Señaló con un dedo tembloroso la consola que revivía lentamente. Es el único hombre en este planeta que conoce el alma de esta máquina, porque estuvo allí cuando nació. No necesita tu condescendencia. No necesita tu permiso. Él es la razón por la que todos ustedes tienen la suerte de servir en una maravilla tecnológica como esta, en lugar de en una reliquia diésel. Un profundo silencio de vergüenza invadió la sala de máquinas. La tripulación se quedó boquiabierta, mirando del furioso almirante al tranquilo y modesto anciano. A sus ojos, Richard Morro pasó de ser una molestia senil a una figura legendaria. El cabo Evans parecía querer que la cubierta se abriera y se lo tragara entero. Su arrogancia no solo había sido infundada, sino un sacrilegio. El almirante Thompson clavó su mirada gélida en el comandante Chow.
Comandante, su actuación de hoy ha sido una vergüenza para su rango. No supo controlar a su subordinado y no supo reconocer la genialidad cuando la tenía justo delante, ofreciéndose a salvar su nave. Su mando está bajo revisión, con efecto inmediato. Luego se volvió hacia el pálido y tembloroso Cabo Evans. Cabo, su conducta fue inapropiada para un marine de los Estados Unidos. Serás reprendido formalmente por falta de respeto a un invitado civil y héroe nacional. Un hombre que ha olvidado más de ingeniería naval de lo que tú jamás aprenderás. Señor, yo no lo sabía. Evans tartamudeó, su voz apenas un susurro. Antes de que el almirante pudiera asestar otro golpe verbal, Richard Morrow habló. Su voz serena y uniforme atravesó la tensión. Es solo un niño, Jimmy, lleno de orgullo y vinagre. Todos fuimos así alguna vez. Se giró para encarar al cabo Evans, y no había ira en sus ojos. Ningún atisbo de triunfo. Solo una comprensión amable y cansada. Hijo, el respeto no se trata de edad ni rango. Se trata de lo que haces cuando se apagan las luces y suenan las alarmas. Se trata de escuchar la voz silenciosa de la experiencia, cuando todos los fuertes entran en pánico. Recuerda eso. Morrow les dio la espalda a todos, volviendo su atención a la consola como si toda la confrontación hubiera sido una interrupción menor. Ahora, si me disculpan, dijo, con la concentración absoluta. Creo que estaba a punto de reiniciar el circuito primario de refrigeración. Su lección, elegante y silenciosa, impartida sin rastro de malicia, fue más severa que la furia del almirante. Dejó a los jóvenes sumidos en un profundo y duradero estado de vergüenza. Morrow metió la mano en el bolsillo de su chaqueta. Sacó un pequeño objeto desgastado de latón. Era una simple llave de válvula en forma de T, con los bordes pulidos por décadas de manipulación ansiosa. Al cerrar los dedos a su alrededor, el mundo volvió a parpadear. El destello de su memoria no fue de terror esta vez, sino de triunfo. Un Morrow mucho más joven, con el rostro mugriento pero los ojos brillantes, se encontraba ante el capitán del USS Enterprise. La crisis había terminado. La nave estaba a salvo. El capitán tomó la llave, aún caliente al tacto, de la consola del reactor y la puso en la mano de Morrow. El corazón de esta nave es tuyo ahora, hijo, había dicho el capitán con la voz cargada de emoción. Te lo has ganado. La llave no era una medalla para exhibir, sino una herramienta, un símbolo sagrado de responsabilidad y conocimiento práctico otorgado en un momento de máxima confianza. De vuelta al presente, Morrow encontró una pequeña cerradura sin marcar en la consola inactiva, una reliquia de diseño analógico casi invisible entre las pantallas táctiles apagadas. La llave de latón se deslizó dentro. Encajó a la perfección. Encajó a la perfección. Con toda una vida de experiencia tras ese simple movimiento, la giró un cuarto de vuelta. Con el giro de esa pequeña llave de latón, el alma del USS Gerald R. Ford cobró vida con un rugido. No fue un despertar gradual, sino una resurrección repentina y violenta. Las luces principales se encendieron, inundando la sala de máquinas con una brillante luz blanca. Las enormes turbinas, silenciosas durante tanto tiempo, comenzaron a girar con un ensordecedor y magnífico crescendo de potencia. Cada consola, cada pantalla, cada luz de cada panel destelló en verde. Una ovación triunfal y unificada estalló entre la tripulación reunida, una explosión espontánea de alivio y asombro. Semanas después, bajo un cielo azul despejado, se celebró una ceremonia formal en la cubierta de vuelo del portaaviones. En respuesta al incidente, la Armada había instituido un nuevo mandato de entrenamiento para toda la flota, el procedimiento Morrow. Un curso obligatorio centrado en la historia y el funcionamiento manual de los reactores nucleares navales, que garantizaba que las lecciones del pasado jamás se olvidaran.
Frente a toda la tripulación, el almirante Thompson colocó en el pecho de Richard Morrow la medalla al servicio distinguido de la Armada, la más alta condecoración no combatiente. El epílogo no tuvo lugar en una cubierta de vuelo, sino en un restaurante de un pequeño pueblo meses después. El cabo Evans, despojado de su arrogancia y humillado por la reprimenda, estaba sentado con una taza de café. Levantó la vista cuando sonó la campana de la puerta y vio entrar a Richard Morrow arrastrando los pies. El anciano estaba sentado solo en la barra, removiendo lentamente una taza de té. Evans lo observó durante un largo rato. Respiró hondo, se levantó y se acercó. Permaneció allí, incómodo y en silencio, hasta que Morrow levantó la vista. Señor Morrow, señor. Evans comenzó en voz baja. Solo quería hacerlo, mientras yo invito el café. Richard Morrow miró al joven marine, y la misma sonrisa serena y amable que lucía en la sala de máquinas se dibujó en sus labios. Gracias, cabo. Siéntese. Hábleme de usted. En el tranquilo bullicio del restaurante, el joven marine, escarmentado, y el modesto héroe comenzaron a hablar, forjando un nuevo vínculo basado no en el rango ni la reputación, sino en una simple lección de respeto, aprendida con esfuerzo. Si te conmovió la historia de valentía silenciosa de Richard Morrow, dale a me gusta a este video y compártelo con alguien que respete a nuestros veteranos. Suscríbete a Veteran Valor para conocer más historias de los héroes que caminan entre nosotros.